Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tú tienes un mensaje preparado para nosotros. Te pido, Dios, que podamos tener un corazón receptible. Te pido, Padre, que seas tú el que nos hables por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites venir aquí a adorarte. Tú eres el único Dios que merece toda la gloria y la honra. Por eso, en esta noche, nos ponemos en tus manos, Padre, para poder ser bendecidos. Padre, si hay alguien aquí con alguna necesidad espiritual, te pido, Señor, que tú puedas suplirla. Padre, y que salgamos transformados de ese lugar, llenos de tu presencia. Padre, que tu Espíritu Santo sea derramado en el nombre de Cristo para bendición que sobreabunde en las personas que te necesitan, Dios. Gracias por este tiempo, recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén. Bueno, hermanos, el domingo pasado no pude compartir el tema, gracias a la hermana Milady que pudo compartir el tema. Estamos en la serie de Jesús, hacedor de milagros, y cada milagro que Jesús hacía, pues pasaba algo particular, pasaba un evento en especial del por qué Jesús hacía un milagro. Pero ese es el contexto de lo que hemos estado viviendo a lo largo de la serie de hacedores de milagros, Jesús, hacedor de milagros. Pero me gustaría iniciar haciéndoles una pregunta. Si Dios le puede conceder un deseo hoy, piense, medite, ¿qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted quiere? Si el Señor le dice, te voy a conceder un deseo, ¿qué te gustaría que yo te pueda dar? ¿Sí? Usted medite, y según yo, allí de mis deducciones, puse que los jóvenes lo que pedirían sería un celular, un iPhone 14. ¿Sí o no? ¿Le fallé, chicos? Ok. En el caso de las mamitas, según mi deducción, puse allá, le pregunté a la hermana Daisy, ver a mis hijos recibirse, ver a mis hijos profesionistas, ¿sí? No sé si sea, es lo que anhelan las mamás comúnmente. Las abuelitas, ¿qué es lo que anhelan y desean las abuelitas? Según yo ahí lo que puse, ver a mis nietos crecer, ¿sí? Eso es lo que comúnmente les gustaría que el Señor les concediera. El pastor anhela tener una casa propia aquí en Yucatán. Yo me puse ahí, yo quiero una casa, ¿no? Ya me propuse tener una propiedad aquí en Yucatán y estoy base esa visión. Pero ¿saben algo? Todas las respuestas que pudimos haber dado, ¿sí?, están mal. La realidad es que estamos en un grave problema como seres humanos, porque siempre estamos buscando suplir nuestras necesidades, o estamos siempre buscando satisfacer nuestro ser, nosotros mismos. Comúnmente el ser humano así es, siempre está buscando sus propios intereses, y muy pocos, quizás, cuando yo les pregunté qué es lo que desean, pocos a lo mejor habrán dicho que se haga la voluntad de Dios. No sé si alguien habrá dicho eso. Yo deseo que se haga la voluntad de Dios. O la mayoría siempre dijo, no, pues me gustaría esto, pero siempre buscando un interés propio. Y ese es el problema, ¿sí? Sin embargo, lo maravilloso de Jesús, y cuando Él hace milagros, es que Él no busca su propio beneficio. Él siempre está viendo el beneficio de los demás. Y eso es lo bonito de los milagros, ¿sí?, de Jesús. Siempre está interesado en buscar ese beneficio de los demás. Todo lo contrario a nosotros como seres humanos, que siempre estamos buscando nuestros propios intereses. Si hay títulos para este mensaje en esta noche, sería Mi mayor problema, uno de los títulos del mensaje, Mi mayor problema. Otro título del mensaje sería Gracia sobre gracia. Y uno más por allí puse
perdón o milagros. Perdón o milagros. Para poder entender esos títulos, vamos a leer Marcos capítulo 2, que es el texto que vamos a tomar como base para poder desarrollar el tema en esta noche. Dice así Marcos 2. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un ¿qué? Un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo, ¿sí?, encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habían visto cosa igual, decían. Sí, un gran milagro que Jesús hizo en presencia de muchas personas, de una gran multitud. Y vamos a ver algunos panoramas de lo que está pasando en esta historia. Primero, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Predicando la palabra. ¿Sí? Jesús estaba predicando la palabra y una gran multitud de personas estaba escuchando. Eso es la forma en cómo empieza esta historia. Jesús predicando y se enteraron que estaba Jesús allá en ese lugar y llegó mucha gente. ¿Para qué, pastor? Para escuchar la palabra de Dios. Por eso, jóvenes, pongan atención. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Otro panorama de lo que estaba sucediendo es que habían unos amigos allí, pero esos amigos no eran cualquier amigo, no eran cualquier amigo que quizás tuviéramos nosotros. Esos amigos eran amigos con mucha fe, eran amigos con mucha fe, ¿sí? Pero una fe bien direccionada. Tenemos muchos amigos nosotros, pero no todos los amigos son amigos de fe, ¿sí? Y es lo bonito de lo que se vivió ayer. Jóvenes de fe, todos tienen una misma visión, tienen una misma dirección y están escuchando la palabra de Dios. Y lo que procura el ministerio de jóvenes de fe es poder direccionar su fe correctamente. Esos amigos, ¿sí?, tenían una fe correcta, bien direccionada. Ese es el tipo de fe que sí mueve montañas. Ese es el tipo de fe que sí mueve montañas. Porque yo puedo tener mucha fe en que voy a encontrar un trabajo, pero si no salgo a buscar, ¿verdad que no? Yo tengo mucha fe de que este año me voy a casar, ya no voy a ser soltero este año, me voy a casar este año, tengo mucha fe. Pero si no mando un mensajito por lo menos, ¿verdad? Si no le hago una llamada, si no invito a la sierva a tomar un café, pues ¿cómo? Entonces, uno puede tener mucha fe, pero la fe es activa. La fe, ¿sí?, nos mueve a hacer cosas por lo que creemos que Dios puede hacer. Estos jóvenes tenían mucha fe. Tenían mucha fe. Y esa es la fe verdadera, la fe que mueve montañas. La mejor fe que puedan tener nuestros amigos
es esa fe que nos va a llevar siempre a los pies de Cristo. Si tenemos amigos que nos invitan a la iglesia, son amigos de fe, y una fe verdadera. Y es que la parte en la cual Pablo le dice a Timoteo, la fe verdadera, que viene de tu mamá, tu abuela Eloísa, Eunice, esa fe verdadera, ¿sí? ¿Hay fe falsa? Sí. ¿Hay fe verdadera? Sí. ¿Cuál es la fe falsa y cuál es la fe verdadera? La fe falsa es la que tú no haces nada. Tengo fe en Dios, pero no leo la Biblia. Tengo fe en Dios, pero no oro. Tengo fe en Dios, pero no me congrego. Tengo fe en Dios, pero no sirvo. ¿Qué dijo Santiago? La fe sin obras. Muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. Si dices que tienes fe, demuéstramelo, dice Santiago. Tremendas palabras de Santiago, ¿eh? La fe sin obras no vale nada. Esa es la fe muerta. Sin embargo, aquí en el panorama que estamos viendo de esta historia, la fe es una fe verdadera. 4 amigos que se aventuran a llevar a su amigo paralítico a ser sanado por Jesús, porque la fe que tenían ellos estaba puesta en el hacedor de milagros. Por otra parte, también dentro de ese panorama vemos a un paralítico. Ese paralítico sin ilusiones, un paralítico triste. ¿Sí? ¿Por qué, pastor? Pues no puede correr, no puede jugar, no puede ir a ver a la novia, ¿sí? Quizás no puede nadar, no puede valerse por sí mismo, porque es un paralítico, sin sueños, sin anhelos, y él quisiera hacer muchas cosas. Sin embargo, es la condición en la que estaba allí. Y muchas veces quizás tenemos esa condición nosotros. Señor, si tan solo, y usted póngale, porque este paralítico quería hacer muchas cosas. Este paralítico estaba imposibilitado a poder desarrollarse como una persona normal. Y a veces así estamos nosotros. Señor, si tan solo tuviera esto. Señor, si tan solo me permitieras esto o el otro. Si tan solo. Y muchas veces vivimos de esa manera, quejándonos con Dios o ensimismándonos nosotros mismos. Es que si tan solo. Pero la verdad es que el paralítico necesitaba más que caminar, necesitaba de Dios. Porque imagínense que ese paralítico Dios primero lo hubiera sanado. ¿Se dieron cuenta en el texto que Dios no lo sanó primero? ¿Qué fue lo que le dijo primero? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Cuando tuvo su encuentro con el paralítico, oh paralítico, tienes un anhelo por caminar, te trajeron para que te sane, ok, toma tu camilla y anda. ¿Qué hubiera hecho él? Pues sí, vámonos. Y de los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron? ¿Y los 9? Se fueron. Ese paralítico hubiera sido uno de los 9. Pero la necesidad mayor que tenía el paralítico era su vida espiritual. Y Jesús lo sabía. Por eso fue que no lo sanó. Jesús sabe todo lo que necesitamos y todo lo que queremos y todo lo que anhelamos. Pero Jesús sabe que es mayor a eso. Pudiéramos querer muchas cosas. Pero Jesús sabe que es mejor para nosotros. En otro aspecto, en ese mismo panorama, vemos a Jesús haciendo milagros. Porque Jesús no estaba viendo la imprudencia de los 4 amigos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba predicando. Imagínense que estamos predicando, estamos escuchando la palabra de Dios y llega un imprudente a abrir el techo. No, llega un borracho a querer hacer un escándalo. Jesús no estaba viendo eso, lo atrevido que eran los amigos. La Biblia dice que Jesús vio, ¿qué dice el texto? La fe de sus amigos.
Así dice la Biblia. Jesús vio la fe, no vio lo atrevido que eran. Porque Jesús estaba predicando. Había un servicio en esa casa. Había un culto, había una célula. Y esos amigos no les importó. Subieron y arriba donde estaba Jesús dice que abrieron y bajaron al paralítico para que lo sanara. Y muchas veces quizás pudiera venir un drogadicto a esta iglesia, pudiera venir un alcohólico a esta iglesia, pudiera venir un homosexual a esta iglesia, pudiera venir una histérica, una neurótica, una depresiva, qué sé yo, y no vamos a ver la condición de la persona. Lo que vamos a ver es su necesidad espiritual. Eso es lo que Jesús ve. Nosotros muchas veces no vemos lo espiritual. Jesús sabía que ese joven lo trajeron para ser sanado. Pero, ¿cuál era la importancia de Jesús? Sanar su alma. Eso era lo que le interesaba a Jesús. Sanar su vida espiritual. Y muchas veces no vemos eso. Venimos a los pies de Cristo porque necesito esto, Señor. Venimos a los pies de Cristo porque tengo esta situación. Venimos a los pies de Cristo por muchos motivos. La gente viene a los pies de Cristo. Pero cuando Jesús llega y nos encuentra, lo primero que nos sana es nuestro corazón. Lo primero que nos sana es nuestra alma. Eso es lo que le interesa a Jesús. A Jesús no le interesa si tú quieres un carro, una casa, si tú quieres un celular, una novia. Eso no le interesa a Jesús. Lo que Jesús quiere sanar es tu vida espiritual. Y eso es lo que vemos allí. Jesús no vio la imprudencia de los amigos. Jesús vio su fe. Sí, Jesús no vio al pecador, porque le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Era pecador el paralítico? Sí, era un pecador, porque Jesús se lo dijo. Tus pecados te son perdonados. Estaba interesado en poder perdonar los pecados del paralítico, más que sanarlo. No le importaba sanarlo, no. Porque si lo hubiera sanado primero, sus pecados no hubieran sido perdonados. Si le hubiera dicho Jesús, ¿qué prefieres? ¿Que te sane o que te perdone tus pecados? ¿Qué hubiera dicho el paralítico? No, Señor, sáname. Yo lo que quiero es caminar. Yo lo que quiero es correr. Yo lo que quiero es hacer mi vida. No me interesa ser perdonado. No me interesa ir a la iglesia. No me interesa nada de ti. Lo que quiero es que tú me sanes. Muchas veces así es la gente, solamente está buscando su propio interés. Por eso yo empecé con esa pregunta. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que quieres? Y comúnmente respondemos con algo que gira alrededor de nosotros. En esa condición estaba el paralítico. Pero Jesús dijo, no te voy a sanar. Me interesa más tu vida espiritual. Pero es que tengo un cáncer. Sí, pero no te voy a sanar el cáncer. A mí me interesa tu vida espiritual. ¿De qué sirve que Jesús le sane el cáncer a una persona y esa persona no se arrepienta? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que haga muchos milagros Jesús si la persona no se va a salvar? De nada sirve que nos vayamos al infierno sanos. Necesita, ¿sí?, Jesús trabajar en nuestras vidas espirituales. Eso es lo que estaba pasando en este momento. Jesús no sanó al paralítico primero. Jesús sanó su alma. Jesús vio la necesidad del paralítico, no física, no literal, más bien espiritual. Yo puedo estar sano, hermanos. Ustedes me pueden ver bien. Pero mi alma, ¿cómo está? Pero mi espíritu, ¿cómo está? ¿Lo pueden ver? No. Pero Jesús sí lo ve. Y Él sabe que necesito ser sanado. Y Él sabe que necesito ser transformado. Y Él sabe que necesito trabajar en mi vida. De nada nos sirve vernos bien físicamente si espiritualmente no estamos bien. Y Jesús en ese enfoque se encuentra con el paralítico. Para eso se acerca al paralítico. Siempre para Jesús va a ser más importante nuestra vida espiritual. Ese era el problema del paralítico. Por eso uno de los títulos que yo puse allí, no sé si se acuerdan, mi mayor problema. Uno de los títulos. ¿Cuál era el mayor problema del paralítico? ¿Ser un paralítico? No.
es el mayor problema del alcohólico? ¿Ser alcohólico? ¿No? ¿Cuál es el mayor problema del homosexual? ¿Ser homosexual? No. El mayor problema es lo espiritual. Ese es el mayor problema que tenemos. Sí, todos nosotros tenemos ese problema. Dios quiere trabajar en nuestro corazón, en lo no visible, en lo espiritual. Tus pecados te son perdonados. ¿A qué se refería Jesús? ¿El paralítico tomaba? ¿Se iba de parrandas? No, hermanos. El paralítico era mujeriego. No, claro que no era mujeriego. ¿Robaba? No, tampoco. Entonces, ¿a qué se refiere? Tus pecados te son perdonados. El mayor pecado, ¿sí?, del ser humano y del paralítico era vivir sin Dios. Ese era el mayor pecado. Por eso es que mucha gente va a esos lugares de campañas y sanidades y milagros y quiere buscar y buscar. ¿Y su vida espiritual? No se trata de eso. No se trata de buscar los milagros de Jesús. El mayor milagro que nosotros podemos ver en la iglesia es vidas transformadas. Lo he repetido muchas veces, de verdad. Pero ese era el problema del paralítico. Vivir sin Dios. Cuando le dijo, tus pecados se son perdonados, es la forma en la que vives. Ahora te voy a perdonar por eso. Porque vives sin Dios. El ser humano, amados hermanos, está equivocado. Desde Génesis lo podemos ver. El ser humano siempre ha vivido equivocado, siempre ha querido ser independiente. Dios le dijo, no hagan eso, y él actuó de manera independiente. Eva, Adán, ¿sí?, no quisieron hacerle caso a Dios. Ese es el mayor pecado del ser humano. No le gusta obedecer órdenes. No nos gusta obedecer. Por eso muchos no leen la Biblia, porque la Biblia los confronta. Es que aquí dice que no debo dejarme congregar. No, eso no. Pasa la hoja, pasa la hoja. ¿Sí? A muchos no les gusta obedecer las órdenes. Y ese es el mayor pecado del ser humano. Vivir sin la guía de Dios, amados hermanos, es lo peor que le puede pasar al ser humano. No podemos ser autónomos, porque nosotros no nos creamos solos. No nos programamos. Imagínense, yo le digo a mis hijos, a ver, hijo, te voy a programar, vas a vivir 50, 60 años, órale. Sé independiente, sé autónomo y vive como tú quieres. No es así. El Señor nos creó para poder vivir bajo su dominio, bajo su soberanía. Pero tristemente el ser humano no quiere, le cuesta trabajo, se resiste. ¿Quién actuó así? Satanás. Satanás no quiso obedecer a Dios. Satanás no quiso estar bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno de Dios. Él quiso ser independiente, él quiso ser autónomo y él no quiere obedecer la orden de Dios. ¿Y qué pasó? Fue expulsado. Así de sencillo es con el Señor. Fue expulsado porque no quiso obedecer al Señor, no quiso vivir bajo ese dominio del Señor. Por eso, amados hermanos, debemos de saber que cuando Jesús se encontró con el paralítico, su mayor necesidad del paralítico no es ser sanado, literalmente. Su mayor necesidad de ese paralítico, el milagro, era que sus pecados iban a ser perdonados. La forma en la que vive. Porque ha vivido desagradando a Dios. Acuérdense que la Biblia dice que si no vivimos agradando a Dios, dice que somos objetos de la ira de Dios. O agradas a Dios o eres un objeto de la ira de Dios. Entonces Dios quiere transformar tu vida. Por eso lo sanó primero, pero espiritualmente, y luego literalmente. Pero eso es gracia sobre gracia. Por eso
Otro de los títulos que le puse a este mensaje, gracia sobre gracia, porque no solamente lo sanó espiritual, sino también lo sanó de manera literal. Vamos a continuar con el tema, y es que dice allí, antes del milagro, ¿sí?, Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Antes de que sucediera el milagro, Jesús estaba predicando la palabra de Dios. El mensaje de Dios estaba allí, en esa casa. El mensaje de Dios, la palabra se estaba exponiendo. Habían personas que estaban escuchando. Todas esas personas iban a ser testigos del gran poder de Jesús. Todos ellos iban a ver la deidad de Jesús. Porque el texto dice que nunca habían visto eso. Se asombraron y adoraron. Experimentaron un milagro. Pero antes de que sucediera eso, estaban escuchando la palabra. Esa multitud, amados hermanos, estaba en un lugar indicado. Estaban con las personas indicadas, escuchando el mensaje indicado, con el predicador indicado. ¿Y saben algo? El resultado fue un paralítico sanado. Cuando estamos en los lugares indicados, con las personas indicadas, escuchando el mensaje indicado. Por eso es que la invitación es que tu iglesia sea el lugar indicado. Que la iglesia Shaddai siempre sea tu prioridad, un lugar indicado para escuchar la palabra de Dios. Que tu iglesia sea ese lugar indicado. Que tus hermanos sean las personas indicadas. Que cada uno de ustedes, ¿sí?, sean esas personas indicadas, como estaba sucediendo en ese momento. Que la palabra de Dios siempre sea el mensaje indicado. Nada que no esté en la palabra, ¿sí?, puede tener un sustento bíblico. Nada. Que el mensaje de la palabra sea el mensaje indicado. Cualquiera que sea el resultado, amados hermanos, siempre va a ser una sanidad espiritual para nuestras vidas. Y eso fue lo que le pasó a una mujer llamada Lidia, creo que se llama. Vamos a ver el texto. Dice, el sábado, Pablo está hablando allí, bueno, Lucas, dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, ¿sí? Y vean el panorama de lo que yo les estoy diciendo, del lugar indicado, las personas indicadas, el momento indicado. Lidia estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, con las personas indicadas y escuchando el mensaje indicado. Pablo estaba predicando. Dice el versículo 14, una de ellas que se llamaba Lidia adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura mientras escuchaba. ¿Sí? ¿Qué escuchaba? A Pablo. Y Pablo estaba predicando. El Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando tú estás en el lugar indicado, con las personas indicadas, ¿sí?, con el mensaje indicado, Dios va a abrir tu corazón. Dios va a obrar. Pero necesitamos estar en ese momento, en ese lugar, con las personas indicadas, para que Dios obre en tu vida. Porque a solas en tu casa, créeme que Dios no va a obrar en tu vida. ¿Sí? En cualquier lugar. No podemos ser autónomos, no podemos ser independientes, no podemos apartarnos. El cuerpo de Cristo siempre nos va a edificar. El cuerpo de Cristo siempre nos va a bendecir, porque son las personas indicadas. Y eso fue lo que le pasó a Lidia. ¿Y cuál fue el resultado, pastor? Véanlo, el versículo 15. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor. No era creyente, pero gracias a Dios que había unas mujeres orando, gracias a Dios que había un pastor predicando, y gracias a Dios que obró en su corazón, sí, porque abrió su corazón. Ahora era una mujer
creyente. Y le dice al apóstol Pablo, si me consideras creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y Lucas dice, y nos persuadió. ¿Sí? ¿Qué quiere decir persuadir? Nos convenció. Así como cuando a veces los voy a visitar y pásele, pastor. No, hermano, gracias. Pásele, pastor. Ándele, hay mole. Bueno, vamos. Ya me persuadió. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. La palabra de Dios persuade. ¿Sí? La iglesia persuade. El mensaje persuade. El amor de Dios persuade. Siempre. Pero necesitamos estar. Si usted no está, no va a ser persuadido. Si usted no está, no va a poder recibir la bendición. Vean el panorama. Era un culto en una casa. Era una célula, era una reunión con esas personas, esa multitud y 4 atrabancados amigos que subieron a un paralítico para poder llevarlos a los pies de Cristo. Amén. Otro panorama que estamos viendo ahí son los amigos con mucha fe. ¿Sí? Y es bonito como la Biblia dice que Jesús vio la fe de ellos. Ellos amaban a su amigo. ¿Ustedes creen que amaban a su amigo? ¿Sí? ¿Tienes un amigo que te ama? ¿Tienes una amiga que te ama? ¿Sí? ¿O tú amas a un amigo o una amiga? ¿Qué hay que hacer? Traerlo a los pies de Cristo. Si realmente amas a tu amigo, amas a tu amiga, tráelo a los pies de Cristo. De verdad también, hermanos. ¿Sí? Es algo bonito, maravilloso, ver a 4 amigos. ¿Sí? 2 arriba y 2 abajo. Ahí te va el gordito. ¿Sí? ¿Estaba gordito o estaba flaquito? ¿Cómo estaba el paralítico? ¿Cómo se lo imaginan? Flaquito, dice. ¿Sí? No sé, no dice la Biblia si estaba gordito, estaba flaquito, estaba chaparrito, estaba altote, grandote, no lo sé. Lo que sí sé es que ellos se preocuparon por su amigo. ¿Sí? Y muchas veces es importante. Yo creo que nos taladraría nuestro corazón, ¿sí? Si recibimos un mensaje diciendo que tu amigo ha fallecido. Si hoy usted recibe un mensaje, es que tu amigo o tu amiga falleció. Híjoles, pero ¿por qué no la hablé? ¿Pero por qué no lo visité o no la visité? ¿Pero por qué nunca le invité a jóvenes de fe, al campamento, qué sé yo? ¿Sí? Ellos se preocuparon por su amigo. Los 4 amigos. Lo amaban. ¿Sí? Hicieron algo por él. ¿Por qué? Porque su fe era verdadera. No, pastor, es que mi amigo no va a cambiar. Es que no le gusta ir al templo. Es que no le gusta la iglesia. Que tu fe sea verdadera. Inténtalo. Nada pierdes. Inténtalo. Siempre haz un intento. Que tu fe, ¿sí?, sea verdadera. Ora por tu amigo. Mándale un mensaje. Siempre haz algo. Sé tú un buen amigo. Yo no tengo ni un amigo, pastor. Ok, tú sé un buen amigo entonces. Porque Dios ha tenido misericordia de ti. Gracia sobre gracia. Ellos escalaron y subieron a un techo. ¿Sí? Abrieron el techo, ¿no? En esa época no eran techos como estos. Sí, quizás eran de ramas, qué sé yo. Pero sin dudar, amados hermanos, ellos se esforzaron por ayudar a su amigo. ¿Sí? ¿Y saben qué representa a sus amigos? La iglesia. Esos 4 amigos representan la iglesia. Porque todo eso que hicieron los 4 amigos es lo que se supone que la iglesia debiera de estar haciendo. Es la labor que a la iglesia le corresponde. La iglesia es la que debe de visitar. ¿Sí? Visita a un amigo. La iglesia es la que se debe de esforzar. Cuando tú veas a un amigo
que tiene un problema. ¿Cuál es su mayor problema? No es el problema. Su mayor problema es que está alejado de Dios. Míralo con compasión, míralo con misericordia. ¿Sí? Quizás tiene una necesidad, pero su mayor necesidad es de Dios. Esa es la mayor necesidad que pudiera tener un amigo. ¿Sí? La iglesia debe de amar al pecador. No, pastor, es que yo no le hablo a mi vecino porque es un borracho. Pues sí, es lo que Dios quiere. Dice que Él vino por los enfermos y no por los sanos. Él vino por los pecadores. Ama a tu vecino. ¿Sí? Tiene una necesidad de Dios. La iglesia debe hacer todo lo posible por traer personas a los pies de Cristo. Necesitamos hacer todo lo posible, que todos nuestros recursos, ¿sí?, vayan enfocados en traer personas a los pies de Cristo. Si tienes un carro y está lloviendo, ¿qué crees? Es para que lo pongas al servicio de Dios. No pienses en ti. Hermanos, yo voy por ustedes, jóvenes, porque los jóvenes, ustedes saben, un poquito de lluvia, ya no voy a la iglesia. Yo paso por ti, joven. ¿Sí? Todo lo que podamos hacer por traer a los pies de Cristo a las personas, hagámoslo. Todo lo necesario. Tenemos que gastar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Eso fue lo que hicieron los amigos. Y esa es la labor de la iglesia. La iglesia debe de invertir, debe de gastar. La iglesia debe de ver con los ojos de Dios a todas las personas. Por eso es que la primera iglesia primitiva dice que el pueblo, ¿sí?, tenía favor con ellos. ¿Qué significa que la iglesia, sí, el pueblo tenía favor? Que había hallado gracia a los ojos del pueblo. La iglesia primitiva. Y eso es lo que debe de hacer la iglesia de Shaddai. Hallar gracia y favor de las personas. Que digan, ese hermano es del Shaddai. Es un buen hermano, se preocupa por mí. Está pendiente de mí. Necesitamos hacer eso, hermanos. Muchas veces quisiéramos ayudar y llevamos a veces despensas, ¿verdad? Hemos regalado despensas. Pero sabemos que la mayor necesidad es la espiritual. El perdón de sus pecados. Así debemos de ver a las personas para poder llevarlos a los pies de Cristo. Vean la realidad. En Juan 8, capítulo 8, versículo 4 al 11. A Jesús le llevan una mujer que la habían cachado en adulterio. Y le dicen, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en un acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordena ¿qué? Ahora bien, si Jesús hubiera dicho, ok, la ley dice que hay que apedrearla, vamos a apedrearla. Y ahí mismo la habían apedreado por lo que hubiera hecho o por lo que hizo, ¿qué hubiera pasado con su alma? Se hubiera perdido su alma. Jesús pudo obedecer la ley y dijo, ok, vamos a apedrearla. Pero ¿qué era lo más importante para Jesús? Su alma. Su vida no le importaba. Y por eso es que no nos debe importar si uno es adúltero, si uno es eso o si uno es el otro, porque muchas veces juzgamos y señalamos, pero no estamos viendo su mayor necesidad. De nada sirve que juzguemos, señalemos a las personas, critiquemos a las personas, cuando realmente lo que necesitan es de Dios. Así estábamos nosotros, hermanos. Estábamos perdidos en nuestras bajas pasiones y nuestra concupiscencia, dice la Biblia. Todos estábamos en la misma situación, pero Cristo nos ha sanado. Cristo nos quitó las vendas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Ver con los ojos de amor, no apedrear a las personas, no criticar a las personas, no señalar a las personas, más bien amar a las personas. Eso fue lo que hizo Jesús con la mujer samaritana, también, y con la mujer que fue cachada en acto de adulterio. Mujer, ¿dónde están los que te juzgan?
los que te condenan. El versículo 11, a ver, uno más. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora, vete, y nos hace una invitación, Jesús. No vuelvas a pecar. ¿Sí? No vuelvas a pecar. Eso es lo que Dios quiere. Ya te sané, ahora no vuelvas a caer en lo mismo. No lo vuelvas a hacer. Y por último, amados hermanos, el último punto para acabar: gracia sobre gracia. A ti te digo, levanta tu camilla y vete a tu casa. Este hombre fue sanado, pero antes ya Dios le había desbordado gracia inmerecedora. Sí, porque no merecemos la gracia de Dios, no merecemos el perdón de Dios. Al contrario, merecemos la ira de Dios. Sí, porque no somos buenos. Sin embargo, Dios desborda gracia sobre gracia. El paralítico primero fue sanado espiritualmente. Y si hubiera sido al revés, no hubiéramos sabido nada más del paralítico. ¿Sí? Era obvio. Pero Jesús primero sanó su alma y luego sanó su cuerpo. Porque Jesús sabía que el mayor problema del paralítico no era su parálisis. El problema del paralítico era su pecado. Ese era el verdadero problema del paralítico. Su pecado. Dios es tan bueno que de una bendición nos lleva a otra bendición. A la multitud Jesús les estaba alimentando espiritualmente en esa casa. Estaba predicando la palabra. A los amigos Jesús les estaba concediendo el anhelo de su corazón. ¿Cuál era el anhelo del corazón de los amigos? Ver a su amigo sanado. Entonces Jesús estaba concediendo ese anhelo a sus amigos. Y al paralítico, Jesús les estaba regalando la salvación. Y la sanación a su cuerpo también. ¿Qué más querían todos aquellos que estaban ahí presentes? ¿Sí? Estaban siendo alimentados espiritualmente. Estaban cumpliendo el anhelo de su corazón de los amigos. Estaba sanando a un paralítico. ¿Qué más querían todos ellos que Jesús no pudiera hacer? Dios, hermanos, es tan rico en misericordia que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que nos da. Dios nos llena, ¿sí?, a rebosar nuestra copa. Dios nos bendice de manera sobrenatural. Incluso Él es por naturaleza dador. Dios primero, Dios a su Hijo unigénito, dio a su Hijo, ¿sí? Luego dio su vida, luego dio al Espíritu Santo para poder guiarnos, y nos ha dado familia, nos ha dado trabajo, nos ha dado fuerzas, nos da recursos. O sea, Dios por naturaleza es un dador. Siempre nos da y nos ha dado. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos da. Él, aun siendo rico, se hizo pobre por nosotros y por amor. Por eso es que al principio les dije, tenemos un problema. El ser humano siempre mira su interés y no mira el interés de los demás, o lo que Dios quiere hacer en nosotros, o lo que Dios quiere que hagamos nosotros. ¿Sí? Vean ese texto que viene en 2 Corintios 8:9. Ya conocen, ¿sí?, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que no conoce la gracia de nuestro Señor Jesús? Yo creo que todos hemos experimentado la gracia de Dios. Simplemente a veces no lo reconocemos. Simplemente a veces no lo aceptamos. Y decimos, es que yo lo hice. Es que yo lo logré. Es que yo, y todo gira alrededor de la persona. No, hermano. Todo lo que eres, todo lo que somos, es por la gracia del Señor. Es por su gracia. Y dice Pablo, ya conocen la gracia del Señor Jesucristo, que aunque Él era rico,
por causa de nosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso. Eso solamente lo hace Jesús. Eso solamente lo hace Dios. Nadie más puede hacer eso. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él era rico, pero no pensó en Él mismo, pensó en nuestra salvación. Y si somos salvos, es por gracia, mediante la fe puesta en Jesús. Y eso, hermanos, eso es un gran milagro. No sé qué buscas, cuál sea tu interés, cuál sea tu mayor problema, cuál sea tu mayor duda, pero lo que sí sé es que siempre vas a necesitar de Dios, de que siempre vamos a necesitar de Dios, me incluyo, siempre necesitamos de Dios, porque sin Dios no somos nada. No podemos vivir apartados de Dios, no podemos vivir de manera independiente, no podemos hacer lo que queramos, porque lo que vamos a lograr es provocar la ira de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero para eso primero quiere sanar nuestro corazón, porque Él es el único hacedor de milagros. Vamos a orar. Padre, gracias por este tema, donde podemos ver diferentes panoramas, Señor, pero sin dudar, Señor, yo me veo en el paralítico, me veo en esa condición, en una condición donde quisiera hacer muchas cosas y no me doy cuenta de lo más importante. Lo más importante, Señor, no es correr, no es caminar, no es brincar, Señor. Lo más importante es, al contrario, arrodillarnos y rendirnos a tus pies, detenernos, pararnos, todo lo contrario a lo que el paralítico anhelaba. Eso es lo que necesitamos nosotros. Eso era lo que necesitaba el paralítico. Padre, nos ponemos en tus manos, porque sabemos que hoy aquí hay muchos paralíticos que tienen muchos anhelos, muchos sueños y muchos deseos, pero tu palabra hoy nos ha hablado y nos ha mostrado qué es lo que realmente necesitamos, y es tu perdón. Perdónanos si hemos vivido alejados de ti. Perdónanos, Dios, si hemos ignorado muchas cosas, Señor. Realmente, Padre, hemos estado interesados solamente en nosotros. Pero tú, aun siendo Dios, aun siendo rico, te hiciste pobre, por amor a nosotros. Por eso en esta noche nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando en nuestras vidas. Y si hay alguien como Lidia, que tú estás abriendo su corazón, te pido, Dios, que te reciba en el nombre de Cristo y que sea salvo. Que hoy salga transformado y se considere un creyente o una creyente, Padre. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús.